San Francisco Javier fue un religioso y misionero de la Compañía de Jesús español que nació en el Castillo de Javier, ahí en España, y falleció en la isla de Changshuang, en China. Como píldora, imploremos el ardor y la pasión para llevar a Cristo a todos. Francisco Javier nació el 7 de abril del 1506 y murió el 3 de diciembre de 1552. Él es miembro del grupo fundacional de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundador, San Ignacio de Loyola. Destacó por sus misiones que se desarrollaron en el Oriente Asiático y en el Japón. Recibió el sobrenombre de Apóstol de las Indias. Francisco de Javier, como ya les decía, nació en 1506 en el seno de una familia noble. Era el Benjamín de 5 hermanos. Su niñez estuvo marcada por hechos históricos que llevaron a la conquista del Reino de Navarra por parte del Reino de Castilla, causa contra la cual luchaba la familia de Francisco, causa que fue perdida. Estas circunstancias le ayudaron a darse cuenta que había que dar la vida por algo eterno, y ese era Dios, y lo buscaba entonces en el estudio religioso. Por esta razón se marcha en 1528 a París, a la Universidad de la Sorbona, donde conoce a Ignacio de Loyola, quien terminó siendo su mejor amigo y colaborador, quien nunca le dejó solo en los momentos difíciles en París y siempre le ayudó, como por ejemplo cuando Francisco sufrió problemas económicos. Y es con él que funda más adelante la Compañía de Jesús. De hecho, en París fue donde, con otros 5 compañeros, se constituye lo que sería el embrión de esta comunidad. El 15 de agosto de 1534, una vez finalizados los estudios, juran votos de caridad y castidad, a la vez que prometen viajar a Tierra Santa, en la cripta del martirio de Montmartre. Francisco se queda en París otros 2 años más estudiando teología, después de participar de los ejercicios espirituales junto con San Ignacio de Loyola. En 1537 se reúne con Ignacio para viajar a Italia. En Roma visitan al Papa Paulo III para pedirle su bendición antes de emprender el viaje a Tierra Santa. Viaje que no se va a poder realizar por haber entrado en guerra Venecia con Turquía. Finalmente, Francisco es enviado hacia Lisboa en 1540, donde dará comienzo la etapa más importante de su vida, de ser justamente misionero. Pues de allí se embarcó para las Indias Orientales y para ese viaje Francisco fue nombrado por el Papa legado suyo en las tierras del Mar Rojo, del Golfo Pérsico y de Oceanía y a uno y otro lado del Ganges. El 7 de abril de 1541, día que cumplía 35 años, sale la expedición a varios países de África, en donde comienza a predicar la doctrina católica por las ciudades y a la vez que asiste a moribundos, visita presos y socorre a pobres. Luego pasa a Goa, en India. Para lograr un acercamiento más intenso, se dedica a aprender la lengua del país en Goa. Aprendió el tamil y tradujo a esta lengua parte de los textos cristianos y una plática sobre el cielo y el infierno. Su amor por Cristo y él, viendo el mal estado de las misiones, así como su impotencia para llegar a tantos, escribiría cartas a sus compañeros de Roma y en una de ellas les dice: muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que se ocupen en la evangelización. Muchas veces me mueve pensamientos de ir a esas universidades dando voces como hombres que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por negligencia de ellos? Es tanta
la multitud de los que se convierten a la fe en Cristo en estas partes, en estas tierras donde ando, que muchas veces me parece tener cansados los brazos de bautizar y no poder hablar de tantas veces de decir credo y mandamientos en su lengua de ellos y las otras oraciones. Hasta aquí lo que decía San Francisco Javier. A partir del año 1544 realiza un gran número de viajes de evangelización en todo el continente asiático, las Islas Molucas, Filipinas, toca a costas de la China, en el Japón, etc. Ante las injusticias de los portugueses con los nativos, él denuncia ante el rey de Portugal lo que le vale luego enemistades. Hay una representación de Francisco Javier que puede darnos cuenta de su fe. Francisco Javier estaba atrapado en una tormenta mientras viajaba a Malasia en el año 546. Con fe arrojó la cruz al mar pidiendo a Dios que lo hiciera un instrumento para pacificar la turbulencia de las aguas. El mar se calmó y al llegar a las costas de Malaca, Francisco Javier vio un cangrejo caminando hacia él sosteniendo su crucifijo en sus pinzas. Son muchos los prodigios que realizaba y que hacía que la gente se convirtiera al cristianismo. Él sufre mucho viendo el deterioro de quienes se dicen cristianos, los portugueses, pero que ante el poder y la avidez por las riquezas tienen comportamientos totalmente contrarios a las enseñanzas de Jesús. Él llega a tierras niponas el 15 de agosto para fundar la misión y, dado el fracaso de esa misión, intenta, sin conseguirlo, ser recibido por el emperador. Sin embargo, en Yamaguchi obtiene del príncipe la garantía del respeto a los conversos al cristianismo. Por eso realiza junto con los dos compañeros una intensa labor de predicación que da su fruto en la creación de una pequeña comunidad católica. Muchos de los convertidos son samuráis. La oposición del clero local, los bonzos, fue siempre muy fuerte. En septiembre de 1551, de regreso de Japón, llega a Malaca. Se entera de que la India ha sido nombrada provincia jesuita independiente de Portugal y que él es su provincial. Cuando llegan a Malaca está muy cansado y enfermo y como fruto de sus denuncias tiene problemas con las autoridades quienes impiden nuevos viajes. Finalmente llegaron a la isla de Changshuang a finales del agosto 1552. Con esta idea entonces de evangelizar en China para que esto influyera luego al Japón es que se trasladan a esta isla. Esta isla era el lugar del encuentro entre los mercaderes chinos y portugueses. Ellos entonces esperan allí la llegada de un barco que debe introducirlos clandestinamente en el continente. Sin embargo, el 3 de diciembre de ese año muere San Francisco, cansado y fatigado, a los 46 años de edad. Su cuerpo es conducido a Goa, donde llega en la primavera del año 1554, siendo enterrado en esta ciudad. Estas pocas palabras son un mini resumen de la vida de este gran misionero. Los invito a leer su correspondencia, a saber más de su vida y sobre todo a pedir a Dios que nos dé la pasión por la salvación de la humanidad como se la dio a San Francisco Javier, patrono de las misiones.